asistentes, bienvenidos. Gracias por acudir a esta convocatoria que bajo el título Jornada de asesoramiento sobre cláusulas suelo y otras cláusulas abusivas pretende acercar a la opinión pública del municipio una realidad que para muchos de ustedes no solamente será interesante, sino también muy necesaria de conocer en profundidad, porque perfectamente pueden ser también beneficiarios o al menos interesados, como decía, en las consecuencias de la aplicación de todo lo que viene derivado de las sentencias que, como también conocerán, después de los pronunciamientos tanto del Tribunal Europeo de Justicia como más recientemente nuestro Tribunal Supremo, vienen a determinar unas consecuencias muy importantes de cara a los intereses de los consumidores y usuarios en materia hipotecaria principalmente. En este ámbito, en este contexto, donde desde la Administración local queremos acercar a los interesados, como decía, y a la opinión pública en general, el conocimiento directo de las posibilidades que se ofrecen a partir de ahora en este marco jurídico que se ha dibujado, hemos decidido, promovidas por las áreas de consumo y relaciones institucionales, tener este primer encuentro donde tengo que dar las gracias especialmente a un profesional portuense y de renombre, experto en estas materias, que es Miguel Ángel Estiguín, por estar acompañándonos en esta tarde. De su mano estoy seguro que conoceremos bien la realidad que se ha diseñado a raíz de la aplicación de estas sentencias y desde luego tendremos más margen para conocer las posibilidades reales que podemos accionar en relación a todo este tipo de cláusulas y en relación también a los intereses concretos que tengamos sobre nuestras viviendas o propiedades en general. A partir de aquí solo me queda reiterar el agradecimiento. Espero que este sea uno de otros foros que podamos compartir contigo, Miguel Ángel, y agradecerte en nombre de los compañeros de la corporación tu predisposición para estar aquí con todo el público asistente y con nosotros esta tarde. Para conocer un poco mejor la trayectoria y la figura de Miguel Ángel, quiero ceder la palabra al compañero de corporación y de gobierno Pedro González, que también a su vez compañero de profesión y que puede hablar bien de la experiencia y capacidades de Miguel Ángel en su trayectoria en relación a estas cuestiones. En primer lugar, quiero agradecer, como ha hecho el alcalde anteriormente, a Miguel Ángel Estiguín, que haya aceptado la propuesta de dar una charla para ver si conseguimos dar un poco de luz a todos los consumidores, a todas aquellas personas que les pueda resultar algo lejano por ser profanos en la materia, las cuestiones que vienen establecidas en las cláusulas hipotecarias, esencialmente la cláusula suelo, que es la que ahora mismo está en boga en los medios de comunicación por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre, si no recuerdo mal, del pasado año. Y como les decía, tengo que dar a conocer que desde el primer momento que llamé a Miguel Ángel para ofrecerle la posibilidad de dar esta conferencia, no me dejó ni acabar la pregunta, ya me dijo que sí, por tanto, su plena disposición para colaborar con el municipio. El alcalde me ha hecho una tarea difícil, que es la de hablar de la trayectoria profesional de Miguel Ángel Estiguín. Y digo que es difícil porque es que tengo que ser breve. Y claro, la trayectoria es muy dilatada, ¿no? Aunque son 37 años de ejercicio profesional dedicado a una profesión muy bonita, que es abogar en beneficio de los demás, pues abogar por un mundo mejor, como es la abogacía. Y en los últimos tiempos Miguel Ángel ha sido uno de los principales expertos en Canarias, diría yo, incluso a nivel nacional, con algunas cuestiones como las preferentes, de aquellos que llamamos productos tóxicos bancarios. A mí me resulta a veces curioso leer en un rotativo a día de hoy cuestiones tales como un juzgado o un titular que diga un juzgado declara nula una cláusula suelo con efectos retroactivos. Y digo que me resulta curioso porque cuando leemos ese titular, hace ya algún año a lo mejor que Miguel Ángel había conseguido que la audiencia ratificase una sentencia en ese sentido. Y lo que hoy es noticia, ya él, junto con otros abogados, habían conseguido que los juzgados fueran poniendo orden a aquellas cuestiones que se consideraron abusivas por parte de las entidades bancarias. Por eso yo digo que es un honor y una satisfacción enorme contar con él en el día de hoy. Creo que va a ser muy
productivo para todos nosotros, que podemos empaparnos de la sabiduría y de la experiencia profesional que tiene al respecto, y sobre todo porque además es una persona muy inquieta, que no solo pues es capaz de formarse para ayudar a aquellos que son sus defendidos, sino incluso a todos los compañeros, y participar en foros abiertos, no solo como este, sino a través de algunos que se hacen a través de algunas asociaciones y demás, en las que se intercambia información para cada día tener una mayor experiencia profesional con respecto a estos temas. Yo creo que vamos a salir muy satisfechos hoy de la charla que nos va a dar, y además me he permitido el lujo de pedirle que al final de la misma pues pueda haber una serie de preguntas concretas para satisfacer dudas, y inmediatamente me ha dicho que sí. Por tanto, creo que va a ser muy productivo. Miguel Ángel, muchas gracias. Bien, buenas tardes. Y antes que nada, un apunte. No hagan ustedes caso de los elogios hacia mi persona, porque están hechos desde la amistad, pero no son exactos. Yo soy mucho más humilde y mucho menos experto de lo que se dice. Si bien sí que soy un estudioso de estos temas, porque me han llamado la atención, dado que somos muchas las personas, me incluyo, que hemos sufrido de una u otra manera pues la prepotencia, podríamos decirle, de las entidades bancarias y la inusual actividad de los tribunales, que al principio de manera esporádica y posteriormente ya de manera continuada vienen dando la razón a quien yo creo que lo merece, que son los consumidores, los cuales sufren no ya la prepotencia, pero sí la diferencia de medios con que cuentan las grandes entidades frente a ellos para responder en una serie de contratos y en una serie de situaciones en las que ahora vamos a entrar, y que, como digo, ya hoy en día los tribunales están empezando a proteger a los consumidores, usuarios, pero también a las pymes y a los autónomos en este tipo de situaciones. Por ello voy a intentar ser lo más conciso y lo más claro posible, además intentando no utilizar términos que mis compañeros los disculparán, que son técnicos, pero voy a tratar de que todos me entiendan, porque no estoy en un foro judicial, sino que estoy en un foro ciudadano, y yo lo que quiero es que ustedes, cuando salgan de aquí, se lleven un conocimiento más o menos aproximado de lo que les ocurre o lo que les puede ocurrir a sus amigos, parientes, vecinos, etc. Bien, dicho esto, vamos a entrar en lo que es el nudo de esta tertulia, y que es el de la cláusula suelo. La cláusula suelo es una cláusula que se presenta en las hipotecas. Ustedes saben que hay dos tipos de hipotecas normalmente: la hipoteca de tipo fijo, la hipoteca de tipo variable. En la hipoteca de tipo fijo nunca habrá cláusula suelo, porque el propio tipo fijo es la cláusula suelo. En cambio, en las hipotecas variables, que pueden ser variables durante un tiempo, fijas durante un periodo inicial, en esas hipotecas de tipo variable es donde se presenta lo que se ha conocido como cláusula suelo. Y se ha conocido como cláusula suelo porque las entidades bancarias, a partir del año 2004 y en adelante, tenían unos tipos de interés referenciados al Euribor que eran muy elevados. Pero las entidades bancarias, que tienen sus asesores financieros, sus equipos de asesoramiento financiero, conocían, intuían, tenían ya previsiones de que los tipos iban a empezar a bajar. Nos estamos situando en los años 2007, 2008 de este siglo, y conociendo que los tipos se iban a ir hacia abajo, los tipos del Euribor, decidieron, en las hipotecas que se empezaban a suscribir, algunos bancos, no todos, pero decidieron, entre las cláusulas que
colocaban para los tipos introducir lo que ellos llamaron cláusula suelo, y era un tipo mínimo por debajo del cual nunca podrían bajar los tipos a cobrar. ¿Qué ocurrió? Pues que en los años 2007-2008 el tipo del Euribor estaba sobre el 3-4% y a ese tipo se le añadía un porcentual de medio punto, 3/4 de punto, con lo cual los tipos que manejaban los bancos, lo que pagábamos los consumidores y usuarios, era sobre un 4, un 5 o un 6%. Pero en el año 2009, al comienzo ya del año 2009, empezaron los tipos a bajar de una forma alarmante. De tal manera que en el año 2009, al comienzo, los tipos se pusieron sobre el 1,30, 1,20, el tipo del Euribor, y llegó hasta finales de ese año al 379%. ¿Qué pasaba con esto? Pues que los bancos fueron listos y los bancos, previendo esta situación, habían introducido, si bien es cierto que de manera subrepticia y de lo que no habían puesto en conocimiento a los firmantes de los contratos, a los acreditados, habían colocado esa cláusula suelo, diciendo, vale, aunque el tipo del Euribor baje del 3%, que es ahora lo que tenemos como pago de interés, si baja por debajo del 3%, nosotros cobraremos el 3%. Pero claro, esto no se pactó, esto no se dio a entender, no se explicó, no se hicieron ningún tipo de ejemplos para que la gente lo entendiera, y los consumidores y usuarios, las pymes y los autónomos, hemos firmado una serie de productos que les podemos llamar tóxicos o de cláusulas abusivas, porque sin que nosotros lo supiéramos nos han puesto unos tipos mínimos que están muy por debajo del mercado. Están tan por debajo del mercado que en un crédito de 180.000 euros, la diferencia entre el tipo del Euribor más el diferencial con respecto a la cláusula suelo pueden ser entre los 15 y los 20.000 euros. O sea, son cantidades muy importantes las que se están pagando por esta cláusula suelo, que además los bancos las estuvieron solapando o ocultando con una cláusula techo. ¿Y por qué la cláusula techo? La cláusula techo es lo contrario de la suelo, es decir, se pone un tipo máximo por encima del cual el banco nunca podría cobrar. Pero ¿qué ocurre? La cláusula techo se pone sobre el 9, el 12%, lo cual quiere decir que tendría que subir el Euribor hasta esos niveles para que la cláusula techo hiciera su función. Esto los bancos lo llevaron a cabo para decir, estamos equilibrando las prestaciones. Si bien es cierto que ponemos una cláusula suelo por debajo de la cual nosotros no dejaremos de cobrar intereses, estamos poniendo una cláusula techo por encima de la cual ustedes no pagarán más intereses. Evidentemente hay una desproporción, porque se podía entender que una cláusula suelo-techo podría estar en una diferencia entre un 3 y un 5%, serían niveles que se podrían manejar, pero no un 3 y un 9 o un 3 y un 12. Con lo cual, los bancos empezaron a ganar más dinero del que deberían estar obteniendo por los préstamos hipotecarios, se produjo esa situación crítica para muchas familias, precisamente por esta imposición de cláusula suelo, y eso es lo que después ha venido a corregir el Gobierno mediante un Real Decreto Ley del que luego entraremos. Pero que sepan que la cláusula suelo y otras más de las que hablaré ahora por lo menos brevemente, como son la IRPH y la cláusula multidivisa y otras abusivas, estas cláusulas no son nulas por sí mismas. O sea, el hecho de que nosotros tengamos una cláusula suelo no quiere decir que sea ilegal. La cláusula suelo es ilegal cuando le falta lo que se conoce y lo que dicen los tribunales, la transparencia. La transparencia de la cláusula, que tiene que ser no solamente formal, sino que tiene que ser también una transparencia real. O sea, que el que firma sepa lo que está firmando, que sepa
que se pueden producir variaciones importantes, que sepa que si baja el tipo de interés por encima de una cierta cantidad, ellos no van a tener ese tipo de interés porque van a pagar una cláusula fija. Es decir, los bancos lo que están haciendo es convertir una hipoteca de tipo variable en una hipoteca de tipo fijo por encima de los tipos de interés fijos que hoy en día se están produciendo, que están sobre el 1,20, y sin embargo todavía hay cláusulas de tipo fijo por encima del 3%. Con lo cual, repito, no es que la cláusula sea nula, sino que la cláusula no ha sido explicada. No se han hecho ejemplos diversos para que la gente pueda entenderlos, y no se les ha dicho que esta es una posibilidad, pero que el banco tiene otras. Como eso no se ha hecho, es por lo que se considera que la cláusula suelo se vuelve nula. La declaran nula los tribunales, precisamente por esa falta de transparencia. Por lo tanto, hay que tener siempre en cuenta que la cláusula será nula cuando se den estas circunstancias que acabo de mencionar y otras más concretas, más específicas de las que hablan los tribunales, cuyos términos no voy a utilizar aquí para no enrollarles demasiado. Pero esto viene a colación de que recientemente, todavía no está ni siquiera publicada, pero ya el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo ha sacado una nota informativa. Existe en estos momentos una sentencia del 7 de marzo del 2017 del Tribunal Supremo sobre dos clientes consumidores o usuarios minoristas de Caja Teruel, y han declarado válida la cláusula suelo. ¿Por qué? Pues porque en este caso concreto, y es en lo que ustedes tendrán que tomar en consideración de cómo fue la de sus amigos, vecinos, la suya propia, o lo que está pasando en estos momentos en los tribunales, en este caso, la cláusula suelo que se firmó por parte de los dos consumidores era inferior a la cláusula suelo tipo que tenía la Caja Teruel. Esta cláusula suelo fue negociada explícitamente. Se hicieron unos ejemplos que se acompañaron y además el notario explicó expresamente que se estaba concertando una cláusula suelo de un tipo determinado. Por lo tanto, tengan ustedes en cuenta que la cláusula suelo, como cualquier otra cláusula, son válidas siempre que sean negociadas, no cuando son impuestas, porque en España nuestro Código Civil establece la autonomía de la voluntad y, por lo tanto, cuando dos personas se conciertan en la realización de un contrato, ese contrato es válido y hay que llevarlo a cabo con todas sus consecuencias, porque eso es lo firmado y lo aceptado. Por lo tanto, tenemos una cláusula suelo que se empezó a poner en funcionamiento en el año 2009, que es cuando, repito, bajaron los intereses muy por debajo del 1,20, y entonces, a partir de esa fecha, entraron en funcionamiento las cláusulas suelo de los bancos. Por eso, cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y yo que tengo una hipoteca del año 2004, podré reclamar del 2004? Pues no podrás reclamar del 2004 porque en el 2004 no se empleaba la cláusula suelo, porque los intereses del Euribor estaban siempre por encima de los tipos que se habían puesto de cláusula suelo. Por eso las cláusulas suelo las tendremos que venir refiriendo siempre al año 2009 en adelante, con lo cual esos serán las anualidades que tomaremos en consideración a fin de intentar que el banco nos devuelva lo que hayamos podido pagar de más. Como decía, a partir del año 2013, 9 de mayo del 2013, el Tribunal Supremo emitió una sentencia contra Banco Bilbao Vizcaya, Abancaja y Cajamar, en la que declaró la nulidad de las cláusulas suelo de estos bancos. Pero yo creo que innecesariamente, aunque no soy persona autorizada para afirmarlo, porque estoy hablando del Tribunal Supremo, pero yo creo que inopinadamente el Tribunal Supremo, cuando dictó esta sentencia,
decidió, en su sentencia, que la cláusula suelo no tenía carácter retroactivo, y luego les hablaré de lo que es el carácter retroactivo. Dijo que no tenía carácter retroactivo y que los efectos se producían a partir del 9 de mayo del 2013, lo cual significaba que los efectos anteriores, los pagos anteriores a esta época, no se podrían reclamar a ningún banco. Esto, a los que estudiamos un poco el derecho, nos llamó la atención y no nos pareció lo más adecuado. Yo siempre he sostenido, además, desde esta fecha, que la sentencia no me parecía adecuada. Incluso creo recordar que hubo un voto particular de un magistrado que dijo no estar de acuerdo y que tenía que ser la retroactividad tenía que ser plena al inicio de la imposición de la cláusula y no desde el año 2013. El efecto del año 2013, el situar los efectos del año 2013, lo hizo el Tribunal Supremo atendiendo, es posible hacerlo, el Código Civil lo admite, atendiendo a razones macroeconómicas. Dijo, si nosotros establecemos la cláusula suelo con retroactividad desde el momento en que se han impuesto, pues podemos sufrir un colapso financiero como el que hemos sufrido con las preferentes y con los bancos Lehman Brothers, etcétera, etcétera, y podemos hacer más daño de lo que queremos resolver. Ante esa situación, dijeron, el efecto a partir de mayo del 2013. ¿Qué ocurrió? Bueno, que junto con este voto particular de un magistrado del Supremo, de los que dictaron la sentencia, hubieron otros tribunales en España que acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decirle, oiga, la retroactividad, ¿hasta cuándo y desde cuándo? Y entonces, en el año 2016, en mayo-junio del 2016, el abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció diciendo que él consideraba que lo adecuado era lo que había hecho el Tribunal Supremo Español. Y el consejo, el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia se suele escuchar y el tribunal se suele apoyar en estos dictámenes para dictar sentencia. Sin embargo, afortunadamente en este caso, yo creo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido consecuente con la legislación y con la tradición legislativa y jurisprudencial europea y española en concreto, y ha dicho que no. El 21 de diciembre del 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que la retroactividad en los casos de que se tratara de una cláusula abusiva y, por tanto, nula, destinada a los consumidores y usuarios, era nula desde el comienzo y, por lo tanto, habría que aplicar los efectos de esa nulidad con carácter retroactivo desde el comienzo de la misma. ¿Qué significa la retroactividad? Bueno, pues yo creo que en mis palabras ya lo han podido interpretar, pero la retroactividad es un efecto que establece el Código Civil Español, que dice que cuando un contrato se resuelve porque ha habido una nulidad, en este caso por cláusulas abusivas, el contrato tiene que ir a su origen y hay que devolverse las prestaciones. Les pongo un ejemplo. En una compraventa de una casa se produce una nulidad porque la persona que compra la casa creía que estaba comprando un local de negocios y, sin embargo, lo que ha comprado es una casa porque le han dicho que era un local de negocios, pero resulta que era una casa. Vale, se produce la nulidad de esta compraventa y se devuelven las contraprestaciones que han realizado las partes. El vendedor devuelve el precio que ha recibido al comprador y le paga los intereses desde el momento en que ha recibido el precio. El comprador devuelve la casa, incluso si hubiera suscrito algún contrato de arrendamiento, devuelve lo que ha recibido por arrendamiento, que serían los frutos de esa compraventa.
Y eso significa la retroactividad, volver las cosas al inicio como si no hubieran existido. Por lo tanto, aplicado esto al contrato de préstamo hipotecario, significa que desde que se ha aplicado la cláusula suelo, sea en el año 2009, 2010, 2008, en el año que haya sido, hay que retrotraer hasta ese momento la devolución de las contraprestaciones, de manera que el banco tendrá que devolver no solo lo que ha cobrado por el tipo de interés, sino que tendrá que devolver también los intereses de ese interés que él ha cobrado, los intereses legales. Aproximadamente el año pasado un 4%, este año sobre el 3% anual. Por lo cual, la cláusula suelo, con la retroactividad, es como si nunca hubiera existido y los efectos se producen desde ese momento. Con arreglo a esto, también hay que tener en cuenta otra circunstancia que es importante, que es la prescripción. Y muchos de ustedes saben lo que es la prescripción, otros no, y se lo explico. La prescripción es una forma de extinguir o, digamos, de no poder reclamar algo. En concreto, las acciones prescriben, y las acciones prescriben por su no utilización en un tiempo determinado. En el tema de las cláusulas suelo, como estamos hablando de consumidores, luego les explicaré lo que es un consumidor, según la ley. Como estamos hablando de consumidores, en la cláusula suelo se aplica los artículos 8, 9 y 10 de las condiciones generales de la contratación y el artículo, creo recordar, 43 de la Ley General, del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Estos artículos lo que vienen a decir es que en el caso de que sean consumidores y la cláusula sea abusiva y por tanto declarada nula por abusividad, se produce su nulidad, pero es imprescriptible, es decir, cuando hay una nulidad absoluta, la acción no prescribe. El que no prescriba querría decir que se podría interponer en cualquier momento de la vida de una persona, pero tampoco podemos llegar a esto porque hay una cosa que apuntaba hace un poco de rato el Pedro González, decía, y la seguridad jurídica, y claro, ciertamente la seguridad jurídica, que es otro de los principios que tenemos en el derecho europeo y en el derecho español, por supuesto, nos dice que siempre hay que presentar las demandas o las acciones, hay que reclamarlas en un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo, centrándonos en la cláusula suelo, debemos entenderlo en 15 años, que es el del ejercicio de la acción personal. Pero sucede que en el año 2015 ha entrado en vigor una modificación del Código Civil que establece que a partir del año 2015, de octubre del 2015, las acciones personales que antes se podían interponer durante 15 años, ahora solo se pueden interponer en el plazo de 5 años. Por lo tanto, aquel que tenga un contrato hipotecario y que tenga una cláusula suelo que sea anterior al año 2015, tendrá que contar el plazo desde octubre del 2015 hasta octubre del 2020. El que tenga una cláusula suelo en un contrato hipotecario posterior podrá ejercitar la acción siempre en el plazo de 5 años, siempre y cuando sea consumidor. Porque yo entiendo que para las pymes y para los autónomos el plazo será distinto, no será de prescripción, sino que será de caducidad. Es algo que es similar a la prescripción, pero distinto y mucho más peligroso. ¿Y por qué es más peligrosa la caducidad y por qué tienen menos plazo los autónomos y las pymes? Pues porque frente a ellos no funciona tanto la claridad, el haberle explicado el contrato, sino el haberlo interpretado mal. Y por ello, al interpretarlo mal o al haberle vendido una cosa distinta de la que se supone que le querían vender,
se produce una cosa que se llama no nulidad por cláusula abusiva, sino anulación de la cláusula porque hay un vicio del consentimiento que puede ser por error, por dolo y por otras circunstancias. Por lo tanto, en estos casos habrá que acudir al plazo de 4 años y ese plazo de 4 años no se interrumpe de ninguna de las maneras, mientras que la prescripción sí que se interrumpe por cualquier reclamación que pueda hacer el accionante frente al accionado. Por lo cual, ya tenemos que la cláusula suelo declarada nula en consumidores y usuarios se puede reclamar en el plazo de prescripción de 5 años y con efectos retroactivos hasta el momento de la imposición de dicha cláusula. Como decía anteriormente, y ahora llego al decreto, a partir del año 2013, el Tribunal Supremo de España declaró la nulidad de ciertas cláusulas suelo. A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya se han declarado abusivas y, por tanto, nulas todas las cláusulas suelo que no tengan el control de transparencia doble que he hablado, formal y real, y que no hayan sido pactadas claramente, explicadas claramente y que hayan sido contra consumidores, porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refiere exclusivamente a los consumidores, no a otros elementos de la sociedad. Y a partir de esta sentencia, el Tribunal Supremo y las audiencias provinciales y los juzgados han empezado a declarar la nulidad de las cláusulas suelo por abusivas. Y por abusivas con los efectos que he mencionado. Por esa razón, creo que es el día 20 de enero del año actual, de 2017, se emite el Real Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo. Antes de entrar a comentar este decreto, sí que les quiero señalar que también hay una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, sujeta, por supuesto, al recurso de apelación y a un posible recurso, más que seguro, de casación, por el cual se han declarado nulas las cláusulas suelo de 40 bancos y cajas, y yo les señalo cuáles son los más importantes o los más conocidos, porque son Arquea Caja de Arquitectos, Banca March, Banco de Comercio, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankia, CaixaBank, Caja Rural de Tenerife, Caja 7, Credifimo, Ibercaja, Liberbank, y aquí no entran ni BBVA, ni Abanca, ni Cajamar, porque ya fueron declaradas nulas sus cláusulas en el año 2013. Pero esto sí que es importante. Esta es una demanda que ha interpuesto una asociación de banca, de afectados por banca, y en esta sentencia se determina que los afectados no solo pueden cobrar aquellos que han demandado, que son alrededor de 15.000, sino que pueden reclamar todos aquellos que cualquiera de las entidades bancarias que he mencionado tengan cláusula suelo, pueden reclamar y se declara la nulidad de esas cláusulas suelo con carácter general, aunque no hayan recurrido, que es otro de los grandes problemas que estamos teniendo entre los tribunales respecto de si ha de incluirse la gente que ha reclamado en el año 2013, los que no han reclamado y a quién afecta realmente esa cláusula y si tiene efecto de cosa juzgada. El efecto de cosa juzgada, muy brevemente podré decirles que es aquel sentido que tiene una sentencia para aplicarla a gente que hubiera intervenido en otros pleitos similares o que, por extensión, por lo que dice esa sentencia, se pueda producir para otras personas, aunque no hayan recurrido en ese procedimiento. Por lo tanto, esa es una cuestión también que está en debate y todavía no está muy aclarada. Pero decía que el 20 de enero
a la vista de lo que estaba sucediendo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales españoles, el Gobierno decidió dictar un Real Decreto Ley, que es el que les he mencionado, el 1/2017, del cual les voy a explicar las líneas básicas del mismo, porque es el que ahora nos va a hacer falta utilizar o no utilizar para todo lo que sean cláusulas suelo y también cláusulas, fundamentalmente cláusulas suelo, no cláusulas abusivas en general. Este decreto, que ya en su exposición de motivos, que es casi más grande que el articulado, cuando lo lógico es que sea al revés, pero en la exposición de motivos ya viene a justificar el por qué se dicta este decreto y lo explica diciendo que a partir de la sentencia de 9 de mayo del 2013, que se declaran las cláusulas nulas de algunas entidades bancarias, ya se hacía menester, y más después del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se hacía menester dictar un decreto para, aunque se dice en su exposición de motivos que la finalidad es, el principio inspirador es dar voluntariedad a la hora de acceder a un procedimiento de solución extrajudicial de carácter previo sin coste adicional para el cliente bancario, la realidad es que lo que se pretende es evitar el colapso que podrían sufrir los tribunales españoles si todos aquellos que tienen una cláusula nula de este carácter reclamaran directamente ante los tribunales. La realidad es que se colapsaría la justicia española porque no se daría abasto a poder solucionar todos los problemas de las cláusulas suelo y hay otros temas también muy importantes a los que los tribunales tienen que atender. Dice esta exposición de motivos, que era lo que yo les comentaba más brevemente, pero dice esta exposición de motivos que la nulidad de la cláusula suelo, la abusividad de la cláusula suelo, deriva de la creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia repercutirán en una disminución del precio del mercado, la falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato, es decir, los bancos no nos informan de que el objeto primordial del contrato es precisamente ese tipo de interés que es la base fundamental del contrato y por ello, al no explicárnoslo, incurren en defecto de información y por ello en nulidad. También nos dicen que, lo que les comentaba anteriormente, la creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación la fijación de un techo, lo cual ya hemos visto que es disparatado. Y luego, y esto también es fundamental y la mayor parte de las cláusulas suelo de los bancos la contienen, estos datos, la cláusula suelo, queda enmascarada en otras muchas expresiones, en otros muchos tipos, en otras muchas cuestiones que se explican en la misma cláusula y con lo cual la cláusula suelo justamente pasa desapercibida. Hoy en día ya se va poniendo en negrilla, en mayúsculas, pero al comienzo, al principio, cuando se impusieron, pasaban desapercibidas porque eran un renglón más en el que la gente no se paraba y que muchas veces ni siquiera los notarios hacían hincapié, por lo cual, repito, pasaban desapercibidos. Por lo tanto, el Real Decreto que se ha dictado viene a intentar solucionar estas situaciones. Y nos dice que el objeto es establecer medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor. Este es el artículo 1 del Real Decreto. Y luego nos dice, en el artículo 2, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Pues el ámbito de aplicación es cualquier contrato que incluya cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor. Y luego el artículo 2 nos dice quién es el consumidor. Para decirnos quién es el consumidor, acude al artículo 3 de la ley, del texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Ese artículo 3 nos viene a decir que el consumidor
es fundamentalmente la persona física que actúa fuera del ámbito de su negocio, de su profesión. Es decir, por poner un ejemplo que a todos nos llegue, la persona física que compra una vivienda. Como lo que compra es una vivienda que es para su intimidad personal, para su satisfacción personal, este concepto de consumidor le ocupa. Pero también se entiende, por el artículo este que acabo de citar, como consumidores las personas jurídicas, es decir, las sociedades y las entidades sin personalidad jurídica. Aquí podríamos poner a las asociaciones, también podríamos poner a las comunidades de bienes que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. ¿Qué quiere esto decir? Pues ustedes se preguntarán, ¿y si yo tengo una pyme o yo soy autónomo y he suscrito una hipoteca con cláusula hipotecaria, cláusula suelo, ¿se me aplica a mí este decreto? Y yo les diré, si ustedes han comprado una casa para su satisfacción personal o para cubrir las necesidades de su familia, sí. Si ustedes han comprado un local de negocios, no. Por lo tanto, también las pymes y los autónomos podrán acogerse a este decreto siempre y cuando sea para algo que sea de consumo y no de profesión, oficio o negocio. Por lo tanto, sabiendo ya cuál es la gente que puede beneficiarse de este decreto, pasemos a cuál es la fórmula que ha establecido este Real Decreto Ley para que las personas puedan beneficiarse del mismo. Se establece una cosa, en el artículo 3 lo menciona, que llaman reclamación previa. La reclamación previa significa que las entidades de crédito deben implantar un sistema de reclamación. Este sistema de reclamación, que hubiera sido mejorable si hubieran dicho que debía hacerse mediante carta a cada uno de los que pudieran estar afectados, mediante un email, mediante un conocimiento más directo y personal, no se ha establecido así, y lo que ha decidido es que sean las páginas web de los bancos las que publiquen la existencia de la reclamación previa. Por lo tanto, aquel que quiera acogerse a este Real Decreto tendrá que acudir a la reclamación previa y tendrá que ir para ello al banco, pedirle un formulario o acudir a su abogado o a cualquier asociación que se dedique a estas cosas y formular directamente la reclamación que pretende. Lo que yo creo que se ha intentado con este decreto es, aparte de evitar el colapso de los tribunales, también darles algo de cancha a los bancos para que puedan solventar problemas de caja, dotaciones para estos créditos, para estos pagos, y con lo cual les dan 4 meses, porque estos procedimientos duran un mes, desde el 20 de enero, que era cuando tenían que emitir sus consejos de cláusula suelo, dar su procedimiento y luego 3 meses para solventarlo. Entonces, en estos 3 meses, imaginemos que cualquiera de ustedes acude al banco y le dice: yo quiero seguir la reclamación previa. Quiero que me digas cuánto me tienes que devolver y cómo me lo vas a devolver. Y el banco tiene 3 meses para hacerlo. Durante este tiempo, el banco decidirá si el cliente tiene derecho, según el banco, a recibir la devolución de la cláusula suelo, cuál es el importe que debe recibir y en qué forma se lo puede dar, porque esto también es importante, y esto es importante fundamentalmente a nivel fiscal. Y luego entraré, cojo el tema fiscal ya por delante y se lo explico. Digo que el banco puede determinar si lo hace, si devuelve el dinero en efectivo o si llega a un acuerdo con el cliente diciéndole: te lo descuento de tu hipoteca,
te lo quito del capital que tienes que pagar y no te hago ninguna entrega de dinero. Esto puede resultar goloso para quien no necesite el dinero porque le evita cualquier tipo de problema fiscal. ¿Y por qué le evita cualquier tipo de problema fiscal? Porque aquel que no cobre no tiene que pagar. Eso es una regla básica. Y el que cobre, el que diga, no, dame mi dinero y los intereses, tendrá que hacer unas declaraciones complementarias siempre y cuando se haya beneficiado de esos tipos de interés con cláusula suelo en las distintas declaraciones de la renta, siempre y cuando no hayan prescrito, porque ese es otro tema importante. No nos van a poder reclamar intereses de aquellos ejercicios fiscales que estén prescritos. El otro día oía que ya estamos hablando del año 2012. A la marcha que llevamos, el año 2012 también va a estar prescrito, con lo cual es muy probable que si se esperan 4 o 5 meses o siguen el procedimiento de reclamación, como quiera que la mayoría de las cláusulas suelo ha dejado de ser operativa en el año 2013, llegará el momento en que prácticamente no tendremos que hacer ninguna declaración complementaria para Hacienda porque todos los ejercicios estarán prescritos. Entonces, como decía, tienen las entidades financieras el plazo de 3 meses para satisfacer las obligaciones que han contraído con los clientes y en ese plazo también pueden decidir no hacer nada y le quedará abierta la vía al cliente. ¿Qué opino yo de la conveniencia o no de ir a este decreto, de ir a la reclamación previa? Bueno, pues yo creo que tendríamos que esperar a que los pioneros, como en todas las cosas, los pioneros de este tipo de reclamaciones nos den la solución. ¿Y por qué nos van a dar la solución? Porque frente a estos pioneros, cuando pasen 3 meses, estamos hablando de febrero, marzo, abril, estamos hablando de abril, o sea, está a la vuelta de la esquina, pues sabremos qué banco quiere solucionar el problema extrajudicialmente y qué banco nos va a mandar al juzgado. Lo cual quiere decir que una vez tengamos los primeros compromisos o las primeras resoluciones contrarias a aceptar los compromisos, ya sabremos si tenemos que acudir o si debemos de acudir a las entidades bancarias o nos vamos directamente a los juzgados a exigir lo que en justicia creemos que nos corresponde. Por lo tanto, yo entiendo que este decreto no deja de ser un paso interesante e importante porque de alguna manera obliga a las entidades bancarias, pero como muchas cosas pueden ocurrir, al final puede quedar sin aplicación porque los bancos no nos ayuden a los consumidores a solucionarlo. Yo puedo decirles que ya, como era mi obligación, porque si no, no podría estar en estos momentos intentando explicarles alguna cosa sobre el particular, yo ya he iniciado esas reclamaciones y ya he obtenido respuestas. Y las respuestas que he obtenido han sido del Grupo BBVA y del Banco Popular. El Grupo BBVA ha cogido el decreto al pie de la letra, ha creado su departamento de cláusula suelo y a mi cliente le dice: vamos a proceder al análisis de las circunstancias de su operación de préstamo para dar respuesta a la cuestión que nos ha planteado a la mayor brevedad posible. Y aunque es una obligación del decreto, aunque es una obligación que impone el decreto, o sea que no, los bancos no se los inventan, ya nos avisan para que tengamos precaución y llevemos cuidado porque las devoluciones que se pudieran acordar pueden generar obligaciones tributarias y serán comunicadas a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El Real Decreto no exige que el banco nos comunique esto en este momento, sino cuando llega a un acuerdo, pero ellos ya se adelantan porque si un 10% dice pues yo me asusto y no reclamo, pues es lo que se encuentra. Bien, esto es lo que dice
el Banco Bilbao. El Banco Popular es mucho más reacio. El Banco Popular es de las entidades financieras que junto con el Sabadell y otros más han dicho que mientras los tribunales no les condenen no van a pagar. El Banco Popular pues ya prácticamente me dice que su cláusula IRPH es correcta, que si quiero algún documento lo tengo que pagar con comisiones y que con arreglo a la solicitud de retroactividad de intereses le informamos que ya tenemos a su disposición en esta sucursal el nuevo protocolo de resolución. No intentan resolverlo, sino darnos el protocolo. Por lo tanto, el Banco Popular creo que nos va a obligar, si las cosas siguen así, nos va a obligar a ir a los tribunales. El interés de ese Real Decreto es para aquellas entidades que, por ejemplo, como Bankia, han dicho que sí que lo van a solucionar, sí que es interesante y yo considero que hay que ir a las soluciones sencillas, a las soluciones baratas y a las soluciones que nos puedan resolver el problema sin muchos quebraderos de cabeza. Yo siempre digo que los abogados somos un mal necesario. Por lo tanto, si nos podemos evitar el tener que acudir a ese mal, tratemos de hacerlo y pensemos que también los bancos pues, pueden tener interés en mantener a un cliente y si tienen interés en mantener a un cliente tendrán que resolverle el problema. Pero sin olvidar, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, no para la cláusula suelo, no para las otras cláusulas, sí tenemos que tenerlo en cuenta para todos los contratos que hagamos con los bancos. Y no con los bancos, sino con cualquier gran empresa. Tienen ustedes que tener en cuenta que todas estas empresas, entidades financieras, entidades suministradoras, grandes constructoras, grandes inmobiliarias, todas estas empresas tienen unos contratos que son contratos tipo, que son contratos de adhesión y que son contratos que los tomas o los dejas. Por lo tanto, nosotros hoy en día, que ya hemos visto que la legislación nos protege, que los tribunales nos protegen, hoy en día tenemos que ser mucho más cautos, tener mucha más precaución cuando hagamos un contrato con cualquiera de estas empresas. Tenemos que pedir explicaciones, tenemos que pedir ejemplos, tenemos que pedir contratos previos o documentos previos para poder estudiarlo, para poder acudir a los profesionales que nos pueden orientar en esta materia con el fin de evitar luego tener que acudir a los tribunales. Por eso, en mi opinión, siempre es bueno intentar una solución amistosa porque los abogados, desgraciadamente, pleitos, desgraciadamente para el consumidor, afortunadamente para los abogados, siempre vamos a tener pleitos porque siempre van a haber situaciones que no se puedan resolver extrajudicialmente, pero yo aconsejo que se intente solucionar amistosamente todos estos problemas porque incluso la satisfacción, aun perdiendo un poco, será mayor porque dará menos quebraderos de cabeza. También quería mencionarles brevemente que no solamente se trata de cláusula suelo y es a la que se refiere el decreto que hemos estudiado. Hay otros tipos de cláusula que también se están dando muy abundantemente en la contratación bancaria y me voy a referir a dos tipos fundamentales. El multidivisa, el contrato de préstamo multidivisa y el contrato que se conoce como IRPH. Ustedes no saben lo que es, yo tampoco lo sabía hasta que lo estudié, porque estas siglas a uno lo dejan un poco perplejo. El contrato de multidivisa es un contrato que se referencia, en lugar al Euribor, se referencia a una divisa, normalmente al yen japonés. Y justamente del 24 de enero del 2017, tengo una sentencia de la sección tercera de nuestra audiencia provincial en la que a un consumidor
que en este caso era bombero de profesión, le declara nula una cláusula multidivisa precisamente por la falta de transparencia, tanto formal como material. Y además nos dice que en estos casos, en el caso de las multidivisas, el peligro es mayor que en la cláusula suelo, y es mayor porque el peligro está en que la volatilidad del yen o de cualquier divisa es mucho mayor que la del Euribor, con lo cual el perjuicio puede estar no solo en el propio tipo de interés, sino incluso en el capital. Es decir, podemos estar pagando mayor capital junto con mayores intereses en los contratos de préstamo multidivisa que en un contrato con cláusula suelo. Pero esto para consumidores y usuarios, ya digo recientemente, hasta nuestra audiencia provincial se ha pronunciado sobre el particular declarando la nulidad de este tipo de cláusula por abusiva y por falta de transparencia. Y hay una cláusula que es la IRPH, que mencionaba hace un momentito, y esta cláusula, aquí hay pillados pues entre 13.000 y 15.000 españoles. Esta cláusula, que IRPH son las siglas de Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Y esto significa que es el cálculo de la media de los tipos de interés ponderados aplicados a los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda libre a un plazo superior a los 3 años. Bien, el que sea un tipo ponderado de una media no es malo, es correcto, pero el problema deriva cuando en el año 2013 el Banco de España deja de dictar y de dar publicidad a los IRPH de las cajas. A partir de entonces ya no hay ninguna publicidad de los tipos y nos encontramos con que estos tipos son exclusivamente formalizados por los bancos, pero no con arreglo al mercado, que es el que tiene que imponer los tipos, sino con arreglo a sus propios intereses, con lo cual son evidentemente manipulables y son los bancos los que van a decidir cuál es el tipo de IRPH sin necesidad de irse a los mercados externos, a los propios bancos, y por lo tanto, como es muy manipulable, se están declarando también nulas por abusividad este tipo de cláusulas. Junto con esto, nos estamos encontrando ya sentencias del Tribunal Supremo, de las audiencias provinciales, de los juzgados, que están ya declarando cláusulas abusivas, otras que aparecen en todos los contratos habitualmente y que yo les aseguro que ninguno de ustedes se para a pensar en ellas, y yo el primero. Esas cláusulas abusivas son, por ejemplo, la del vencimiento anticipado del préstamo. Aquel que haya tenido un préstamo hipotecario habrá visto que le ponían que si dejaba de pagar una sola mensualidad se le podía ejecutar el total de la hipoteca. Pues bien, esto ya los tribunales han dicho que es nulo, porque para resolver un contrato que es a 15, 20 años, no basta con que se deje de pagar una cuota hipotecaria, sino que tiene que haber una importante cantidad dejada de pagar para que se pueda utilizar esta cláusula. De hecho, ya se ha puesto que como mínimo tienen que ser 3 mensualidades las que se dejen de pagar, 3 mensualidades consecutivas las que se dejen de pagar para que se pueda aplicar esta cláusula. También se habrán encontrado en los contratos de préstamo hipotecario que nos ponían unos intereses de demora del 29%, del 20%, y estos intereses de demora también han sido declarados nulos. Incluso se han introducido ya por modificación en la ley hipotecaria. En la ley hipotecaria se establece que un máximo de 3 veces el tipo de interés legal del dinero no se puede superar,
Incluso ya hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que, más allá de 2 veces el interés que hemos pactado, no se pueden imponer los intereses de demora. Por lo tanto, también esta cláusula se ha determinado que es abusiva. Tampoco habrán reparado ustedes, aunque eso sí que lo habrán leído, pero no habrán reparado, en que las entidades muchas veces prohíben otro uso que no sea el de la vivienda propia. Es decir, si compramos una vivienda, la usamos como propia y al cabo de un año queremos alquilarla, según el contrato no podríamos hacerlo. Incluso nos podrían resolver el contrato por utilizarla en arrendamiento. Pues bien, esto también se considera que es una limitación grave del prestatario y también se ha declarado finalmente nula. Incluso es de menor importancia, aunque el costo puede ser importante, pero también a veces nos imponen el fuero, que el fuero es el lugar donde se tiene que celebrar el juicio. Y los bancos arriman el ascua a su sardina y dicen: el fuero, mi jurisdicción y no el domicilio del demandado, que para consumidores y usuarios es una obligación legal. Hay 2 cláusulas más. Una es el redondeo al alza, que también se ha prohibido. Es la manía que tienen los bancos de: si tengo un 0,7,8, pues te pongo un 8, un 0,8. Y esto también, esas redondeos al alza se han declarado nulos. Incluso hay una cosa muy curiosa, que yo hasta que la leí no me había dado cuenta y no sé si en alguna de las hipotecas que yo he tenido me ha pasado. Pero hay una cuestión que establecen los bancos, que es la fórmula de cálculo de intereses 360-365. ¿Y qué quieren decir con esto los bancos? Yo me enteré hace poco. Lo que quieren decir es que ellos utilizan para el tipo de interés el crédito comercial, que son 360 días al año, pero para cobrarnos los intereses de cada año utilizan el año real, 365 o 366 días, según sea bisiesto o no. Y entonces resulta que nos están cobrando cada año 5 días más, y esto al cabo de 20, 25, 30 años supone 5 o 6 meses, y si ustedes suman es una cantidad importante. Finalmente, también el Tribunal Supremo y ya las audiencias han señalado que, y esto sí que es importante porque suponen cantidades de alrededor de 2.000, 3.000 euros por contrato, que los bancos nos imponen el pago de honorarios del notario, del registrador, del impuesto de actos jurídicos documentados, y esto, que en una compraventa sí que nos corresponde el impuesto de transmisiones patrimoniales y los gastos notariales y registrales. Sin embargo, en el préstamo, a quien le corresponde el sujeto pasivo del impuesto y a quien le corresponde, porque es el que se beneficia de ese documento, es al propio banco. Por lo tanto, son ellos los que deben de pagar estos gastos, incluso aquellas tasaciones que nos imponen en ocasiones, que sean las propias empresas tasadoras del banco, o que también nos imponen que sea la gestoría del banco la que lleve a cabo la inscripción de los documentos. Pues bien, todos estos costes, que pueden estar, según contrato, entre 3.000 o 4.000 euros, también son nulos y también se pueden reclamar a partir, como máximo, del vencimiento del contrato y en el plazo de 5 años. Quiere yo decir que para ustedes poder reclamar estos gastos tendrán que proveerse de la escritura de préstamo donde les impongan estas condiciones. Si no se les imponen, sino que las han pagado ustedes porque han querido, no lo podrán reclamar, pero si se las imponen podrán reclamarlo siempre y cuando tengan la documentación pertinente, que son los recibos que hayan satisfecho por estas cantidades. Y les puedo decir que no les va a resultar sencillo, los bancos no les van a dar facilidades. Incluso yo ya hice la prueba con una de mis cartas y el banco me ha dicho que, como ellos no lo han pagado, no tienen los recibos.
pero resulta que los pagos se han realizado a través del banco, por lo cual tienen constancia plena de qué se ha pagado, cuánto se ha pagado, cómo y cuándo. Por lo tanto, si ustedes poseen esa documentación, 5 años a partir del vencimiento del contrato, 5 años si el contrato es anterior al 2015, a partir de octubre del 2015, podrán ustedes también reclamar estos gastos, porque estas cuestiones ya han sido declaradas nulas. Y para terminar, espero no haber descansado, pero para terminar les quiero dar una pincelada de lo que suponen estas sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en qué va a repercutirnos a nosotros en el futuro. Aquí hay 3 cuestiones y son las siguientes. Una, la gente que ha reclamado en los años 2007, 2008, 2009, se han encontrado con que muchos de ellos les han desestimado las demandas, les han condenado en costas, otros han reclamado y solo han podido obtener la devolución desde mayo del 2013 en adelante, y aquí los beneficiados son todos aquellos que hasta hoy no hayan reclamado y que puedan acogerse o no al Real Decreto Ley que les he comentado, o que reclamen directamente a la justicia. También nos encontramos con otro tema añadido, y es, hay bancos, como el caso de Bankia, que han dicho que van a devolver las cláusulas suelo sin necesidad de que les reclamen. Estas entidades bancarias están peor posicionadas y más perjudicadas que Banco Santander, que Banco Sabadell, que Banco Popular, porque ellos han dicho que mientras los tribunales no les condenen, no van a pagar. Y el resumen final de esto, ¿cuál es? Bueno, pues que el que tenga que pedir una hipoteca a partir de ahora, pues va a tener que pagar todo lo que los bancos tendrán que devolver a los acreditados. Es decir, el crédito hipotecario se va a poner mucho más caro de lo que en estos momentos lo tenemos, porque no tenemos que olvidar que los bancos son empresas privadas que buscan su negocio y dividendos para sus accionistas, y que por tanto van a preocuparse de ganar con los clientes, con los depósitos y con los contratos y productos que venden. Por lo tanto, van a trasladar todo lo que tengan que pagar, no les quepa la menor duda, lo van a trasladar a los clientes, que van a pagar mucho más que lo que están pagando ahora, si bien es cierto que aquel que haya tenido una hipoteca y no tenga la desgracia de tener que pedir otra, pues sí que se va a beneficiar. Dicho esto, yo me pongo en manos de ustedes para que cualquier pregunta que quieran que yo les pueda contestar y les pueda resolver, porque igual no tengo respuestas para todo, pues pueden hacérmelas. Sobre CaixaBank no tengo todavía ninguna información. He empezado con las cartas a todos los bancos, he hecho una de prueba con cada una de las entidades y CaixaBank hasta ahora no me ha respondido. Pero CaixaBank es de las que creo que no está dispuesta a satisfacer voluntariamente, porque dicen que sus cláusulas suelo son correctas, que están negociadas, pactadas y que por tanto son legales. Pero CaixaBank tiene una cuestión curiosa, que si me permites, Miguel, no se olviden que el mundo bancario últimamente ha sufrido una transformación. Lo que antes eran 50 o 60 bancos y cajas grandes se han convertido ahora en 8, 9, 11 entidades o macroentidades bancarias. Entonces, ¿cuáles son las cláusulas de CaixaBank? Las que tenía CaixaBank como la Caixa propiamente dicho, las que tenía como Caja General de Ahorros de Canarias, como las que tenía las que han conformado Banca Cívica, que ahora han pasado, porque no nos olvidemos, por ejemplo, que Caja Canarias, la de aquí, tenía un suelo del 5% y un techo del 15%, que era de las más desproporcionadas que existía del todo territorio nacional, ¿no? Fíjense ustedes que yo quería apuntarles, para que lo tengan en cuenta, cuando les hacía la introducción, que
que Miguel Ángel a veces se adelantaba a los titulares de prensa para que tengan en la memoria que ha manifestado la sentencia de la Audiencia Provincial, la sección tercera, con respecto a las multidivisas, para que cuando dentro de un tiempo, de unos años, vean algún titular que diga que algún abogado ha conseguido que declaren nula un préstamo hipotecario, una cláusula, porque tenía multidivisas, se sonrían, igual que me sonrío yo cuando leo algún titular hoy en día, ¿no? Anímense, ¿hay alguna pregunta más? Del año 2002 hasta el 2017 van 15 años ya. O sea que la acción personal podría haber prescrito. Depende del mes, ¿no? Depende del mes. Depende del mes. O sea, todas las cuestiones que sean anteriores a octubre del año 2015 tienen una prescripción de 15 años desde que se celebró el contrato o desde que se produjo el efecto del contrato. A partir de ahí tienen ustedes que contar 15 años. Pero, como se ha modificado el Código Civil nos dice que aquellas acciones personales que tenían una prescriptibilidad de 15 años tienen que contar 5 años, porque en los 5 años se aplica todo, a partir de octubre del 2015. Es decir, para que nos entendamos, están en peor situación las acciones anteriores al 2015 que las acciones que nazcan a partir del año 2015. Muy bien, a la vista que ha quedado perfectamente claro, y que quiero nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a Miguel Ángel Estiguín por compartir con nosotros este ratito. Espero que se vayan satisfechos, que además se le hayan clarificado muchísimas cosas, a mí por lo menos así lo ha sido. Y además apuntarles que desde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz vamos a continuar en la línea de seguir informando sobre estas cuestiones a todos los consumidores y usuarios del municipio, y esta es una más de las acciones, como les adelantábamos al principio, que tenemos prevista realizar. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos por la asistencia.